Bueno, ahí estamos. Bueno, entonces vamos a repasar un poquito de lo que veníamos hablando. La vez pasada vimos una clasificación de variables aleatorias. ¿Tá? Y bueno, había un montón de cosas, pero básicamente nos íbamos a quedar con las discretas, que típicamente el recorrido está incluido en el natural o en los enteros. ¿Sí? Aunque se permiten conjuntos más generales, por lo general van a tomar valores ahí enteros. Y después las absolutamente continuas, que le voy a poner nada más continuas acá. Que bueno, que tenían una densidad. Haciendo la integral de esa densidad en un intervalo, calculaba la probabilidad de que la variable aleatoria pertenezca a ese intervalo. Eso era lo que tenía que pasar. Y bueno, y después vimos que en general esta función y va a ser continua, o en realidad va a ser continua al ser una cantidad finita de puntos. ¿Tá? Entonces, utilizando el teorema fundamental del cálculo, eso es la derivada de la función de distribución. ¿Sí? Bueno, lo análogo a la función de densidad, en el caso discreto, es la función de probabilidad, ¿no? La P sub X. En realidad iría, algunos consideran del recorrido. ¿Sí? Está bueno, entonces más o menos teníamos eso. ¿Sí? Y bueno, vimos algunos ejemplos de variables aleatorias de estas continuas, estas absolutamente continuas que tienen densidad. La idea hoy es hablar un poco de varianza, de esperanza y de varianza. O sea, de esperanza ya veníamos hablando, así más o menos poniendo la formulita nomás. ¿Sí? Entonces, vamos a tratar de decirlo un poco mejor. Igual no lo vamos a decir del todo bien. Para empezar, porque solamente vamos a definir la esperanza para las discretas y las continuas. Todas las otras no las vamos a considerar, porque se puede definir esperanza en general. Entonces vamos primero con eso, con la esperanza. O también le dicen valor medio. ¿Sí? No sé, hay varios nombres ahí. Esperanza de una variable aleatoria. Entonces vamos a definirla. Si es discreta, la definimos de la esperanza de una manera, con la formulita aquella, y si es continua, también, con otra formulita que ya la vimos la pasada y usamos. Entonces vamos a poner la definición. Vamos a poner si sea, o si X es una variable aleatoria discreta, su esperanza se define como, se pone así, esperanza de X, es de X, el símbolo, igual a, poner así, vamos a poner que T varía en el recorrido, la sumatoria de T que pertenecen al recorrido. A veces poníamos todos los reales acá, y se sobreentendía que la suma era solamente para cuando daba diferente de cero. Eso aquí de T.
lo pongo por acá abajo, lo pongo acá acostado, P sub X de T era la probabilidad de que X igual a T. Así era la función de probabilidad, ¿no? Lo dejo aclarado ahí ahí al margen. Bueno, y claro, si agarra un T que no está en el recorrido, esa probabilidad vale 0. Por eso acá a veces poníamos R nomás, y en realidad ya sabíamos que solo sumábamos, solo vamos a sumar cuando el T pertenezca al recorrido, si no va a 0. Bueno, pero acá viene lo nuevo, que es un detalle técnico que en alguna medida vamos a tomar en cuenta, pero no mucho, ¿sí? Que es que se define así, siempre, esto es lo nuevo que viene ahora, siempre que la serie, esto va a ser una serie en general, es una suma finita, bueno, mejor, converja absolutamente. Bueno, ¿y qué era que una serie converge absolutamente? Bueno, si converge cuando la suma en valor absoluto, si converge cuando la suma así. Si converge con valor absoluto, converge sin valor absoluto, es un teorema de cálculo, converge sin eso. A lo que converja sin eso se llama la esperanza, pero tiene que converger así también, con valor absoluto. Y bueno, va a converger otro número en principio. ¿No? Entonces, ¿por qué es importante eso? Bueno, si yo tengo capaz que lo aclaro acá, no sé si ustedes se acuerdan de eso, pero vamos a aclarar eso que dice recién. Una serie, para acordarse, una serie vamos a poner así, materia de n igual 1 hasta más infinito, de a sub n, converge absolutamente si converge esta serie de los valores absolutos. Converge. Y teníamos un teorema, que es el criterio de convergencia absoluta para series, que dice que si una serie converge absolutamente, o sea, converge la serie de los valores absolutos, entonces converge sin valor absoluto. Entonces eso también, como que lo recuerdo el cálculo 1. Bueno, ahora en ingeniería esto ya está en cálculo 2. El tema series. Bueno, está. ¿Por qué es importante? Bueno, cuando una serie converge absolutamente, uno puede reordenar los términos de la serie. Y la serie sigue convergiendo al mismo número. Cuando yo tengo una serie que converge, pero no absolutamente, que se llama condicionalmente convergente, ahí yo reordenando los sumandos puedo lograr que la serie converja a diferentes números. ¿Sí? Entonces, depende el orden en el que sumo cuando la serie es condicionalmente convergente. ¿Tá? Bueno, y eso se necesita para hacer demostraciones, ¿sí? No importa el orden. O sea, que converja absolutamente. ¿Sí? Bueno, entonces, en ese caso vamos a decir o sea, en el caso de que la serie converja absolutamente, en ese caso, se dice que X tiene esperanza finita. Y se escribe así, esperanza de X, y se escribe así, uno pone esperanza de X para menor que más infinito. ¿No? Bueno, y si no, se dice que la esperanza de X es infinita. Ahora voy a silenciar esto.
Si no, se dice que X, o que no tiene esperanza, o que la esperanza es infinito. Es infinito. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Puede pasar que yo haga esta cuenta, una cierta X, y me dé algo, me converja, me dé, yo no sé, 1. Pero, cuando yo calculo la serie, pero con los valores absolutos, ahí no me converge la serie, diverge. Entonces, aunque sin valor absoluto me convergió a 1, como no converge absolutamente, ahí decimos que la esperanza es infinita igual, aunque esta serie converja a algo, sin valores absolutos, digamos. ¿Entiendes lo que digo? ¿Ah? Entonces no alcanza con que esta serie converja para decir que la esperanza vale el número ese al cual converge. Además de converger a ese número, a 5 vamos a ponerle, tiene que pasar que con valor absoluto también converja. No necesariamente a 5, no, a otro número igual. ¿Ah? Entonces, por más que esta serie de 5, puede ser que no tenga esperanza la variable aleatoria porque no convergen en valor absoluto. ¿Ah? Ustedes buscan, van a encontrar ejemplos ahí en los libros, en todos los libros hay ejemplos de eso. ¿Ah? Bueno, y para las variables aleatorias que son continuas, las absolutamente continuas en realidad, también es la fórmula que vimos la vez pasada, que es con integral acá, y acá la función de densidad en vez de la función de probabilidad. Y también es la misma fórmula, pero siempre que ahora la integral converja absolutamente, porque la integral es una integral propia. ¿No? Entonces, voy a poner así, análogamente, si X tiene densidad f sub X, o sea, es absolutamente continua, la esperanza de X se define como, bueno, y pongo la formulita que vimos la que se pasa, esperanza de X igual a la integral en R, o le pongo de menos infinito, para que quede más claro, es una integral impropia, de T por la función de densidad ¿ah? Y bueno, siempre que, a ver, acá sí tiene sentido hablar de convergencia absoluta, porque esta función va a ser positiva siempre, ¿no? La función de densidad va a tener que ser mayor o igual que 0, y esto va a valer positivo de 0 para adelante y negativo. Ahí simplemente es siempre que la integral converja. Chao. ¿Ah? Siempre que la integral no precisa ser absolutamente. ¿Sí? Porque el signo de esto es constante, digamos. Vale, el signo de eso es positivo del 0 para la derecha para el eje t, ¿no? Esta función, como es, bueno, es algo positivo acá y algo negativo acá. Porque está multiplicado por t, que cambia de signo. Bueno, que converja absolutamente es que sea finito esto y esto. O sea, el valor absoluto lo único que hace es esta parte de la vuelta. Si converge dado vuelta con esa parte de dada vuelta, también va a converger sin esa parte de dada vuelta, así como está original. O sea, acá no preciso escribir eso de la convergencia absoluta. En este caso es siempre que converja la integral impropia nomás. Siempre que integral impropia converge. Bueno. A ver, le hago un resumen acá. Bueno, entonces esa sería la definición de esperanza. ¿Sí? En el caso discreto, tenemos esa complicación de la convergencia absoluta. Acá no, y bueno, en general hay más complicaciones todavía. En el caso general no estamos definiendo la esperanza. Bueno, entonces, vamos a hacer algunos ejemplos que nos van para ir ilustrando las propiedades de la esperanza. ¿No? O de repente agarro así, copio todas las propiedades y después hacemos algunos ejemplos. Vamos a poner propiedades
Las propiedades son estas. Estas valen para cualquier variable aleatoria, continua o no continua, discreta o no discreta, mixta, lo que sea. ¿Tá? Pero claro, no la vamos a poder demostrar con esa generalidad porque no vamos a definir esperanza en el caso general. ¿Tá? Entonces, les denuncio aclarando eso. Bueno, esta es la primera. Esperanza de x más y es igual a la esperanza de x más y. La esperanza de x más la esperanza de y. Ahora vamos a mirar esto. Si yo tengo dos variables aleatorias, x e y, bueno, las puedo sumar y obtener otra variable aleatoria. Ahora vamos a repasar eso. Bueno, esta es otra variable aleatoria, entonces se cumple eso. ¿Sí? Esto hay que leerlo así. Si la esperanza de x es finita y la esperanza de y es finita, entonces la esperanza de x más y es finita y vale la igualdad. ¿Ah? No voy a escribir todo eso, simplemente lo digo. Entonces, básicamente, faltaría escribir, si esto es menor que infinito y esto es menor que infinito, entonces esto es menor que infinito, todo eso falta escribir, y se cumple la fórmula. Pero dejo la fórmula nomás escrita. Eso parecía a cosas que ustedes ya vieron, por ejemplo, si tengo sucesiones, ¿no? Con el límite de la sucesión a su n más la sucesión b su n, bueno, es el límite de la sucesión a su n más el límite de la sucesión b su n. Uno recuerda esta fórmula nomás, es así, pero en realidad está diciendo, si este límite existe y este límite existe, entonces este límite existe y se cumple la igualdad. ¿Ah? Entonces, ya hay varios tipos de afirmaciones de esta naturaleza que ya han visto cursos anteriores, por eso no soy tan delicado y escribo eso. ¿No? Lo segundo es, si yo agarro la esperanza de una variable aleatoria multiplicada por un número alfa, eso es igual a multiplicar alfa por la esperanza de x. De vuelta, acá sería, si tengo una variable aleatoria x cuya esperanza es finita, entonces la esperanza de la variable aleatoria alfa por x, que es otra, esa ahora vemos bien, esa también es finita, esa esperanza de esa variable aleatoria, y se cumple la igualdad. Bueno, eso sería la linealidad de la esperanza, esas dos cosas, ¿no? Hacer la suma y producto por escalares. Así que es lineal. Digamos, es una transformación lineal que lleva variables, que el dominio son las variables aleatorias, y el codominio es R, porque la esperanza es un número real, ¿no? Bueno, entonces, después cosas con la positividad. Si la variable aleatoria es positiva, o sea, solo toma valores positivos, entonces la esperanza es un número mayor o igual que 0, quise decir, entonces la esperanza va a ser mayor o igual que 0. ¿Está? Y cuarto, acá en la lista, tengo que si tengo dos variables aleatorias y una es menor que la otra, y ambas tienen esperanza finita, entonces las esperanzas cumplen eso, la misma desigualdad. Esto sería, si tengo dos variables aleatorias, x e y, con esperanza finita, bueno, entonces las esperanzas, los números esos, cumplen eso. Y después tengo otra más acá, que es, si yo tengo dos variables aleatorias, x e y, independientes, para declarar eso, pues nosotros lo que definimos es que sucesos sean independientes, pero todavía no definimos qué es que variables aleatorias sean independientes. Bueno, eso lo vamos a tener que definir ahora también. Si son independientes, dos variables aleatorias, entonces la esperanza de x por y, o sea, agarro las dos variables aleatorias y las multiplico, me da otra variable aleatoria, ahora vemos eso también, esa esperanza es igual al producto de las esperanzas. La esperanza de x por la esperanza de y. De vuelta, faltaría decir que son independientes y tienen esperanza finita, entonces el producto tiene esperanza finita y se cumple, ¿no?
Digamos, en todos lados estoy suponiendo que la esperanza de X es finita, y la de Y también se aparece una I en el enunciado. Esto está omitido en todos lados. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos por parte. Entonces, hay una cosa que aparece acá, que es que yo me fabrico nuevas variables aleatorias a partir de otras. Por ejemplo, acá en este hay dos variables aleatorias, X e Y, y de repente aparece una cosa que es la suma de esas variables aleatorias. Acá aparece el producto de esas dos variables aleatorias. Acá aparece el producto de la variable aleatoria de X por un número. Entonces, ¿qué es todo eso? Entonces, dejo planchado esto acá, que es las propiedades de esperanza que vamos a utilizar. Hay una formulita más, también que voy a agregar a esto. Pero dejo escrito eso ahí y vamos empezando a ver que lo necesario para darle sentido a lo que está escrito ahí, explicar que es independiente, que es esto de multiplicar o sumar variables aleatorias, ¿sí? Bueno, entonces, primero que nada, por ejemplo, vamos a decir así, vamos a poner como un titulito. Operaciones con variables aleatorias, vamos a decir. Variables aleatorias. No sé cómo se pondrá el plural de esto. Le pongo una comenta. Está. Bueno, es eso, no sé. Una variable aleatoria es una función. Por ejemplo, si vos tenés X, que es una función del espacio muestral en R. ¿Sí? Y tenés otra Y, definida en el mismo espacio muestral, son dos funciones. Como tiene codominio R y el mismo dominio, yo puedo sumarlas. O sea, me puedo inventar una nueva función Z, vamos a decirle, vamos a hacer una flechita ahí, a partir de esa dos me invento una Z, que también va de omega en R, la defino así, que Z en una omeguita valga, bueno, lo que vale X en ese omeguita, más lo que vale Y. A esa Z se le pone el nombre X más Y. Esa notación. Esto sería una suma, por ejemplo. Suma de variables aleatorias. Ustedes ya están acostumbrados a que si tengo dos funciones, por ejemplo, de R en R, las puedo sumar. Tengo una función F y una función G, y bueno, tengo la función F más G. Y ahí lo único que importa es que el codominio es R. Yo puedo sumar el valor de F en un X más el valor de G en el mismo X. Sumo los valores de F y de G. El dominio no importa que sea R. Digo, justamente ahora estamos en un contexto de ese tipo. El codominio es R, pero el dominio no es R. O sea, la suma de funciones que ustedes conocen, común y corriente, es esta misma suma. Nada más que ustedes, digamos, venían restringidos a considerar que el dominio era R también. Bueno, el dominio puede ser cualquier cosa. Mientras tengan igual dominio y el codominio sea R, ahí ya se puede sumar. ¿Sí? Esa definición de omeguita sería, la voy a poner acá para cualquier omeguita de dominio. Y bueno, y el producto es parecido, y multiplicar por un número es parecido. No quiero poner todas las operaciones. Pongo la suma nomás ahí y espero que se entienda cualquier otra operación que yo quiera hacer. ¿Ah? ¿Pregunta esto? ¿El omega es el mismo? El mismo omega. Ok. Porque, o sea, Si no, no podrías, ¿no? si no, no podría escribir esto, ¿viste? Porque yo tengo que poder hacerle X evaluado en omeguita y la Y también en el mismo omeguita. Todo lo mismo, acá. Ahí tiene que ir lo mismo. Acá R. O si no fuera R acá, tengo un problema, porque no, suponete cualquier otro conjunto ahí raro, que sería sumar. Acá ahí necesito que sea R porque necesito poder sumar. X de omeguita es un elemento de este codominio. Y de omeguita es un elemento de este codominio. Si el conjunto de eso es un conjunto cualquiera que no tiene una suma, no tendría sentido sumarla. Ni tampoco multiplicarla. Porque es todo el mismo dominio, ¿sí? Bueno, y pongo así a lo bestia nomás. Producto. Etcétera. Yo que se puedo agarrar una variable aleatoria y tengo así, el cuadrado más 1, raíz cuadrada. Ahí esa es otra variable aleatoria, que se llama z. Y bueno, ¿cuánto vale? En una omeguita vale esto.
una omiguita, vale esa cuenta. Ahí, esta cosa general que hice acá, tenía una variable aleatoria X, y con esta formulita me estoy construyendo una nueva variable aleatoria Z. ¿Cómo es? Bueno, por esta fórmula. ¿Cuánto vale esta Z en un omega? Bueno, esta. ¿No? Puse el caso de suma nomás, que agarro dos variables aleatorias, 8 otras cosas, multiplicar 2, X por Y, o tengo una sola X y le hago una cuenta de este tipo, y me sale otra Z. ¿Sí? Entonces, eso, etcétera. Bueno, vamos a hacer como un ejemplito. Vamos a hacer como un ejemplito de operación y ya vamos calculando. Vamos a hacer este ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo. Voy a poner así ejemplos. Bueno, el primero es. Vamos a suponer que tengo una variable aleatoria I que es constante. Por así. I igual K constante. Bueno, ¿qué significa eso? Y bueno, recuerden, I es una función, ¿no? De un espacio muestral, ahí que nunca decimos quién es, en R. Y está, y la función es constante, vale siempre, I de cualquier omeguita vale siempre, vale K. K es un número real fijo, ¿no? Bueno, no lo escribo, es una constante real, ¿no? Para que acá iba a escribir algo, me diría que era A, para cualquier omeguita de omega. Cuando a veces se puede poner así, es idénticamente K. Y bueno, si la función va a valer constante, no le ponemos X, y ya directamente le llamamos con el valor de la constante. ¿No? Le llamamos, decimos que a la variable aleatoria le usamos como símbolo el propio número de esa constante. Bueno, en este caso, ¿cuánto da la esperanza, por ejemplo? Bueno, vamos a ver cuál sería el recorrido. ¿Cuáles valores toma? Y bueno, solo uno, el número K. Ese sería el único recorrido, el único elemento en el recorrido. Entonces, bueno, ¿cómo quedaría la esperanza de I? Y le encajamos la formulita. La formulita es hacer la suma en todo el recorrido, en todos los elementos del recorrido, de T por P sub I sería en este caso de T. Bueno, el recorrido tiene un solo elemento, K. Así que hay un solo sumando. Ni siquiera es una serie, es un solo término, la suma. Que me va a dar K por P sub I, a ver si lo escribo así. De K. ¿Y cuánto vale P sub I de K? Capaz que estoy preguntando una cosa muy tonta, pero, pero prefiero empezar así y después se va complicando. ¿Cuánto vale el P sub I de K? Sería la probabilidad de que X sea acá, ¿no? Esa es la función de probabilidad. En este caso, ¿cuál sería? ¿Qué sería la probabilidad de que I igual K? Yo escribo una Si variable. definís I igual a K, entonces la probabilidad de que hice acá es 1, ¿no? Es 1, porque ¿qué significa el símbolo I igual K? Es todos los omeguitas que cumplen eso. Todos los omeguitas que cumplan. O sea, la probabilidad de qué cosa estoy preguntando ahí cuando escribo así. Me tengo que fijar todos los omeguitas que cumplan, que I de omeguita de K. Y esos son todos los omeguitas, porque para todos los omeguitas, I omeguita de K. Eso como que estoy preguntando esto es omega. I igual K es omega. Entonces eso es 1, entonces me queda acá. Todo eso, resumido, se puede escribir. La esperanza de una constante es constante. Acá estoy diciendo eso. Estoy llamando ya con el nombre de la constante la variable aleatoria. En vez de llamarle I igual K y después decir que la probabilidad de I es K, lo resumo y lo escribo así, digamos. Todo este ejemplo. El 1 podría
resumirse en eso. Una variable aleatoria que sea constante, su esperanza es constante. Y no hay ningún problema de convergencia absoluta ni nada de todo eso, porque la suma ni siquiera es una serie, es una suma finita de un solo término. Bueno, ahora sí vamos a acercarnos a una operacióncita, a ver si entendemos este segundo ejemplo. Ahora vamos a suponer que tengo una variable aleatoria x discreta. Y me formo esta variable aleatoria, una que se llame z, la hago así, que sea x más una constante. ¿Ah? R constante. Bueno, vamos a repasar. Yo quiero calcular la esperanza de z. ¿Quién sería z? Z sería una que en cada omeguita, ¿cuánto vale? A ver si me dicen esto. Si me dicen esto, yo me quedo contento. ¿Cuánto valdría z en una omeguita? Y vendría a ser x de omega más k, ¿no? Eso. Lo que valga el acoso más k. Si quieren acá donde dice k, le podrían poner la y esta, que es k. Bueno, no sé, cuestión de forma de ver. K, para cualquier suceso. Bueno. Bueno, entonces, la pregunta. La esperanza de z es la sumatoria, no sé qué, en el recorrido de z, ¿no? Sí, voy a hacerla. Pero ¿cuál es el recorrido de z? ¿Cómo está vinculado con el recorrido de x? O sea, vamos a poner acá. Si nosotros usáramos la fórmula esta, que ya sabemos que es cierta, que todavía no probamos, digamos, pero decíamos esta, la esperanza de la suma de las esperanzas, lo escribo, lo borro, que haría la esperanza de z, bueno, ¿qué? Bueno, es la esperanza de x más k. Y bueno, por la propiedad esa de la linealidad, es la suma de las esperanzas. Y la esperanza de k es k, por lo que recién por el ejemplo anterior. O sea que la esperanza de z debería ser igual a esta cuenta. Mi idea es probarlo sin Igual usar la sale casi linealidad. directo, ¿no? ¿Cómo? Sale casi directo porque puedes aplicar la definición de esperanza. Eso es lo que quiero hacer. Probarlo sin usar que la esperanza de la suma y la suma de la esperanza. Sin usar la propiedad 1, digamos. Pero ahí va, sale casi directo. Lo único que falta es que lo borro, ¿tá? Pero a esto deberíamos llegar, ¿no? Lo borro. Pero lo que pasa es que si vos arrancás a escribir qué es la esperanza de z, bueno, vamos a arrancar a escribirlo, que aparezca el problema. Si vos arrancás a escribir la esperanza de z, vos te va a pasar que la suma de todos los t, ponele, del recorrido de z de acá, bueno, de t por la probabilidad de que z sea igual a t. Así quedaría, ¿no? Por la definición, se aplica la definición. ¿No? Bueno, habría que hacer varias cosas. Ver a cuánto converge esta serie, que nos tiene que dar ese resultado, y además probar que eso converge absolutamente. Porque por más que esta serie nos converja algo, si no converge absolutamente, marchamos. ¿No? Pero primero vamos a mirarla sin absolutamente. Entonces, la pregunta es, ¿este quién es? Entonces vamos a pensar, ¿cómo está vinculado con el recorrido de X? Esa es la pregunta. El recorrido de Z. ¿Cómo lo puedo escribir? Teniendo en cuenta el recorrido de X. Y bueno, vamos a ver, el recorrido de Z son los valores que toma Z. Estos son los valores que toma Z. Son los valores que toma X más K. O sea, todos los valores que toma X, eso es el recorrido de X, hay que trasladarlos K, sumarles K, y ahí me queda el recorrido de Z. ¿Se entiende? O sea, ¿qué sería el recorrido de Z? Serían todos vamos a ponerle S más K, todos los números S más K, dos puntos, con S, en el recorrido de X. ¿Están de acuerdo con esto?
¿Sí? ¿Qué valores son los que toma Z? Bueno, o sea, ¿qué valores son los Z de omeguita? Y bueno, son los X de omeguita, los valores que toma X, más K, y es esto. A los elementos del recorrido de X hay que sumarle siempre K, todos. Entonces, esos son los números que hay que considerar. ¿Tá? Entonces, ahí yo podría hacer así. Entonces, estos T, que yo tengo que considerar, para poner acá y acá, estos T son de esta forma todos. Son alguien de recorrido de X con K sumado. ¿Tá? Entonces, usando eso acá, esa suma la podría escribir así. Tomo un S que varía en el recorrido de X. Para cada uno de esos S del recorrido de X, me calculo el T. Este T que está en el recorrido de Z. Y con ese T lo pongo ahí y lo pongo ahí. Este sería el T, digamos. Entonces me va a quedar S más K. Y acá me queda la probabilidad de que Z es igual a T. Y T es S más K. Dicho de otra manera, ¿cómo logré un T que varía? Este es el T. ¿Cómo logré un T que variara en el recorrido de Z? Hice así. El T lo escribí como alguien de recorrido de X más K. Y eso precisamente es el recorrido Z. Es medio complicado, pero no sé si se entiende. Ah, bueno, ahí vamos a seguir ahora. Ahora, ¿qué puedo? Bueno, hay varias cosas que puedo hacer. ¿Qué podrían transformar ahí? Voy a sacar el T a eso. Bueno, podemos analizar este Z. Z igual S más K. Eso sería lo mismo que ¿qué? Z es esto. Vamos a escribirlo bien eso. Vamos a escribirlo bien así. Voy a poner igual acá. Y ponemos un asterisco. Interrumpimos. Y ahora vamos a justificar cómo seguimos. Ahora, o sea, ¿qué es Z igual a S más K? Bueno, eso significa, lo pongo en un conjunto, eso significa todos los omeguitas, tales que Z de omega da S más K. Eso es la notación que usamos como variable aleatoria. Bueno, pero ¿cuánto vale Z de omeguita? Esto. Entonces yo lo puedo escribir como los omeguitas de omega. Tal que, bueno, ahora en vez de escribir Z de omega, pongo quién es. Pongo eso. X de omega más K igual a S más K. Ah, bueno, pero que se cumpla esto es lo mismo que se cumpla la ecuación. Es igual, aquí acá abajo, a los omeguitas de omega, tal que X de omega vale S. ¿Sí? Y bueno, eso escrito en la notación abreviada con variables aleatorias se escribe así directamente, se pone X igual a S. Entonces, este conjunto y este conjunto son el mismo. Yo puedo reemplazar eso ahí por esto. ¿Sí? Si pongo probabilidad de esto, me estoy refiriendo a la probabilidad de acá, dice probabilidad de esto, me estoy refiriendo a la probabilidad de este conjunto, ¿no? Bueno, eso va a ser igual a la probabilidad de este conjunto. A lo bestia, ¿cómo haría uno? ¿Esto cómo lo haría? Diría, bueno, Z es igual a S más K. Está parado, o sea, ¿y esto? Y bueno, eso es lo mismo que... Y bueno, el Z es X más K. Es lo mismo que X más K igual a S más K. Cacho el K y me queda X igual a S y también. Hay una forma de pensarlo de la forma, digamos.
que esto es lo mismo que esto. Pero en realidad lo que está de fondo es su conjunto, que son iguales. Bueno, entonces, ahora sí, quedó justificado el asterisco. Entonces puedo seguir acá abajo. ¿No? Esto sería como otra forma de ver lo mismo, que esto y esto es lo mismo, en vez de verlo así. ¿Cómo sería otra forma? Bueno, entonces puedo seguir con el asterisco. Así que voy a reemplazar. Bueno, voy a dar sumatoria. Pero, ¿cómo se llama? Ese. Perteneciendo a los R de X. Al R de X. Me queda, bueno, S más K. Y en vez de poner probabilidad de eso, voy a poner probabilidad de esto. Probabilidad de X igual S. Bueno, a ver. Pregunten hasta ahí algo, o si no, díganme cómo seguir. ¿Cómo puedo seguir? De alguna manera tiene que aparecer la esperanza de X. Nosotros tenemos que llegar a esto. Esperanza de X más K. Este es el resultado que va a tener que dar. Acá, que puede hacer cuenta. A ver cómo podemos llegar. ¿Qué se le ocurre hacer acá? Bueno, puedo hacer distributivo acá adentro. Pero yo planteaba decir, hacer distributiva y quizás separar las... Hacemos distributivo y separamos en dos sumas. Dale, ya. Eso. Todo eso de una. Eso lo podemos hacer tranquilamente. Nos estamos en primero. De los S pertenecientes a R de X. Solamente S por la probabilidad de que X igual S. Ahí dice X igual S. Más la suma por otro lado de los mismos índices de K. Dale, decilo, y ahora. ¿No te falta algo ahí? ¿Y qué faltaría? Ah, sí, la probabilidad de X igual es. Me falta uno igual a esto. Uy, no sé qué pasó. Receta. Pegué otra cosa, ¿no? Lo voy a escribir porque ya me dio miedo. Ahora sí, gracias. La distributiva y separé en dos sumas, dale. Igual ahora ya sabes que K, o sea, K es una constante, o sea, ahí tendrías por un lado la esperanza, Esto. ¿sí? Y después el otro te da K, ¿no? Porque es la esperanza de... Ahí va, vamos a hacerlo así a lo bestia. Ese K sale a factor común, o sea. A ver si puedo agarrar solo el K. El factor común, sabes que te da una la sumatoria por las propiedades que vimos. Ahí va, eso mismo, eso mismo. Entonces, el primero es la esperanza, ¿no? Y la definición de esperanza. La esperanza de X. Por definición de esperanza. Por la duda, claro, la única diferencia es que el índice se llama S en vez de T. Yo usé la letra T cuando definición de esperanza escrita con T. Claro, se llama S, importa el nombre del índice. Así que esto es la esperanza. Este es K, y esta suma de 1. Esta suma de 1. ¿Cuál es la suma de todas las probabilidades de la 1? Esto ya habíamos no sé si lo enunciamos como propiedad, es como una cosa que se tiene que cumplir, la suma de probabilidades de todos los casos da 1. Entonces me queda 1 por acá. Y bueno, ahí quedamos. Bueno, acá por lo menos apareció esto de una operación con variable aleatoria. Fue una operación muy simple, agarré una variable aleatoria y le sumé una constante. Y me generé otra variable de Z. ¿No? Y digamos que demostramos la linealidad en un caso, porque esto sería la esperanza de K. Demostramos que esperanza de X más K es igual a esperanza de X más esperanza de K, lo probamos, porque esto sería igual a esperanza de K, por ejemplo, 1. ¿No? Bueno, ahora vamos a mirar
Vamos a hacer pará, y faltaría ver la convergencia absoluta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería lo de la convergencia absoluta? Bueno, vamos a plantearlo. O sea, no terminó. Tendrías que plantear la absoluta, ¿no? Claro, yo tendría que ver, Da lo mismo en ese caso, ¿no? ¿O no? una cosa diferente va a pasar porque hay un valor absoluto. Por ejemplo, acá va a haber un valor absoluto acá. ¿Y qué pasó? ¿Eso cómo queda? Acá, en este paso de acá para acá, ¿viste? Si tuviéramos un valor absoluto ahí, ya la distributiva no, como que no. Es un poquito diferente, va a ser muy parecido, pero el valor absoluto no va a pedir que trabajemos un poquito distinto. Entonces pongo así, convergencia absoluta. Entonces, lo que yo tengo que ver que converge es esta serie de los t pertenecientes al recorrido de z y valor absoluto. El valor absoluto se lo pongo solo al t porque el otro es mayor o igual que 0, ¿no? Esa serie, ¿esa converge o no? Bueno, esa serie ya la podemos transformar en esta. Hacemos el mismo cambio de índice, digamos. A los t los escribimos como... A los t de r de z los escribimos como alguien del recorrido de x más k. Ahí está el valor absoluto, ¿viste que queda valor absoluto acá? Y por la probabilidad, esta parte que es igual, decía z igual x más k, s más k, eso ya va a quedar x igual s, esa parte funciona igual. X igual s. La serie la escribí con otra notación, digamos, le cambié el índice, y esta parte se la transformé. En vez de poner z igual t, x igual s. Lo mismo. Bueno, ahora se dan cuenta que es lo que puedo hacer, porque ahora no vale un igual, ¿no? Y bueno, hay que pensar como en series. ¿Sí? Yo para ver que una serie converge, lo puedo hacer por... Esta es una serie de términos positivos, ¿no? Está el valor absoluto. En el recorrido de X, o sea, los T esos podrían ser negativos, si están en el recorrido de Z, dice el valor absoluto de T, mayor igual que 0, igual que 0. O sea, estos términos acá, que son iguales a esto, son positivos. Entonces, una manera de ver que converge una serie de términos positivos, la clásica, ¿cuál es? Criterio de comparación, ver que es menor o igual que algo que converge. ¿Sí? Estaba pensando tratar de definirte algo que converja por arriba, y vos sabés que es sumas de cosas positivas, o sea que no precisa ver por abajo, digamos. Claro, sí, solamente, ahí va. Tipo el sándwich, no sé cómo le dicen, pero... Sí, es eso mismo, pero solo por arriba, por comparación, solo por arriba. O sea, sería así, si son serie de términos positivos, vos tenés que A sub n converge, y los A sub, no, y yo qué sé, y tengo unos B sub n que son menor o iguales que los A sub n, para todos los n, entonces la que es la dominada no precisa acortarla por abajo, digamos, y esa converge. Si tengo una serie de términos positivos, bueno, vamos a poner así, todos los términos son positivos, los A sub n y los B sub n son positivos, que es lo que tenemos acá, serie de términos positivos. Ahora, si yo logro a esos B sub n acotarlos con algo A sub n que converja la serie, entonces convergen los B sub n. Entonces lo que tengo que hacer es tratar de eso, acotarlo con algo, con alguna sub n, que converja la serie de los A sub n. Es lo que dijiste, acotarlo por arriba esto. ¿Sí? Buscarle algo mayor o igual que yo sé que converge. ¿Está? Les muestro que está presente en las cosas de cálculo 1, ¿no? De serie. Y bueno, acá vamos a agarrar el término general ese, a ver, ¿con qué podemos acotarlo? S más K, probabilidad de X igual K, de X igual S. Y bueno, puedo hacerla triangular, ¿no? Esto es menor o igual que... El S más K es menor o igual que la suma de los valores absolutos. El valor absoluto de S, y yo hago la distributiva, o sea, eso que está ahí es menor o igual que el valor absoluto de S más valor absoluto de K. Y K puede ser positivo o negativo. Entonces me va a quedar, haciendo la distributiva, me va a quedar que eso es menor o igual que distributiva con esto, ¿no? La probabilidad de X igual a S
más K en valor absoluto por la probabilidad. O sea, el término general este lo acoto por esta suma. La pregunta es, cuando yo sumo esta, hago la sumatoria de eso, ¿converge? Este sería mi A sub n. Y este sería mi B sub n. Los B sub n los tengo acotados por los, ¿qué son estos? Los tengo acotados por los A sub n. Si me llega a dar que la suma de estos A sub n converge, entonces la suma de estos B sub n converge y tal. Es lo que está tratando de probar, que converge esto. Saco los A sub n para no ser lío. Entonces pregunta, ¿esto converge? La sumatoria de eso. Bueno, la sumatoria de solo esto convergen, pues ya vimos que bueno, esto es constante y esto converge a 1. Lo sumas. Si sumaras solo esto por un lado, converge. Si sumaras solo esto por el otro, también converge. ¿Por qué? Pues estoy suponiendo que X tiene esperanza finita, o sea, que converge absolutamente la serie de esto. ¿No? Entonces tendría, vamos a fijarnos, la suma de estos, digo así, sin índice de K por probabilidad de X igual a S, converge, si ya sabemos que de acá pisa de factor común y me queda una cosa que converge a 1. Y esto, vamos a poner converge. Y si sumo estos, también converge. Porque X tiene esperanza finita. ¿Por qué? Esperanza. Eso lo estoy suponiendo. Si X tiene esperanza finita, entonces quiere decir que la serie que define la esperanza converge en valor absoluto, que está como está ahí. Ah. Y bueno, si converge la sumatoria de estos y converge la sumatoria de estos, converge la sumatoria de esa suma. Por otro teorema cálculo 1, si esta converge, sube y converge, la que sube y converge, entonces converge cuando sumes así. Y de hecho va a dar igual a esto más esto. Y da igual a lo que de esta más lo que de esto. Así que en definitiva, utilizando eso esa cosa, veo que esto converge. Entonces la sumatoria de eso converge. Entonces por comparación, esta sumatoria converge. Y está. Entonces, vamos a decir, por ahí, lo escribo cortito abajo, por aditividad. Es esto acá, si converge cada una, converge la suma. Y comparación, de comparación, la serie converge. La serie original, esta que es igual a esta, converge. Bueno, entonces, ahora terminamos. Vieron que ya haciendo un ejemplo sencillo, ya aparecen varias cosas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no vamos a probar que la esperanza de X más Y es igual a la esperanza de X más la esperanza de Y. ¿Ah? Pero eso se puede buscar la prueba, la pueden estudiar si quieren. Nosotros en el curso no la vamos a ponerle que como máximo demostramos esto. ¿Tá? Y ya aparecen varias cosas que hay que tener en cuenta para que la demostración ande. ¿Sí? No alcanza solo con ver la convergencia de la serie, a cuando converge, sino que hay que estudiar la valor absoluta a ver si converge. Estudiar la valor absoluta implicaba aplicar cosas de series que uno conoce de cálculo 1. No, ahora sí, terminé la parte 2. ¿Preguntas de esto? Ahora sí terminé el ejemplo 2 que empezaba acá. Bueno. Vamos a... O sea, esto es lo máximo que vamos a hacer respecto a tratar de probar la propiedad 1. La probamos para el caso en el que Y es constante, digamos, ¿sí? Y en el que X es discreta. Vamos a hacer así. Vamos a probarlo también con Y constante, pero... No, está, eso. A ver si... En el caso Y constante, ¿y cómo sería la otra?
Claro, pues digo, X es discreta e Y es constante. Es a todos los valores. ¿Qué pasa si yo ahora hago así? Que X sea continua y que Y sea constante. En ese caso, ¿cómo lo probaríamos? Vamos a pensarlo en ese caso. A ver si puedo. Entonces, acá. Y era discreta, ¿no? Y le sumamos una constante. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con X absolutamente continuo, con densidad. Se me terminó la hoja, paso a la siguiente, ¿no? Cambiaría suma por integral. Claro, pero vamos a ver que lo que pasa algo, lo que pasa. A ver. ¿Para qué estaba por hacer cualquiera? ¿Y dónde es que es acá? Tuki. Ese, dale. Entonces ahora vamos a hacer de vuelta, vamos a por ejemplo 3. O sea, ahora X es continua, pero que sea continua con todas las propiedades que vos. Vamos a poner así, con densidad, o sea, absolutamente continua, vamos a ponerlo así. Con densidad f sub x. Y esa densidad vamos a suponer que es como lo que se nos va a presentar en la práctica. Esa función densidad va a ser continua casi todo punto, digamos. ¿Sí? Va a ser continua hasta una. Podemos suponer que es continua, o que es continua directamente la f sub x, porque te acuerdas que teníamos una que era así, venía así y así, no a toda la densidad de la campana. Pero habíamos visto una que era la exponencial, creo que era, que daba así la f sub x. O sea, que es continua. Vamos a suponer que la densidad es continua, yo qué sé. O esto va continua o salvo una cantidad finita de puntos. ¿No? Cantidad finita de puntos. O sea, cuando voy a considerar el caso continuo, me puedo poner en este caso. ¿No? ¿Por qué pido esto? por el problema que va a aparecer ahora. Cuando la densidad es continua, la densidad es igual a la derivada de la función de distribución. Ahora, si la densidad me llega a ser que no es continua, no tengo esa herramienta para usar. ¿tá? Por eso le agrego esto y bueno, lo aceptamos que trabajemos en este caso más particular, digamos. ¿tá? Es que de hecho nunca se nos va a presentar acá una función de distribución que no sea continua solo una cantidad finita de puntos, o sea, sería muy raro. O sea, que está estudiando, no sé, probabilidad teórica. Entonces, esa f sub x vamos a suponer que es continua solo una cantidad finita de puntos. Dale, bárbaro, entonces hago todo igual. A z, defino z como la x, más una constante. Donde k es una constante real. Bueno, entonces, ¿cómo hacer la esperanza de z? Me pongo a tratar de hacer la cuenta. Esperanza de z igual a, y tengo que llegar a lo que ya sabemos, esperanza de x a la esperanza de k, que es k. Pero ahora, ¿cómo llego? Digo, ¿cómo arrancaría? Y yo arrancaría igual, aplicando definición. ¿Cuál definición? ¿La de la sumatoria o la de No, la integral, ¿no? Porque estamos trabajando con Hoy por qué de las continua. dos. Ahí va, pero eso hay que verlo primero. Hoy eso no le dimos bola. Si vamos Porque para era atrás, discreta. es discreta. La z, cuando x es discreta, la z es discreta. Pero eso como hoy no lo dijimos. Hoy agarramos a z y hoy cuando era discreta la x, para la esperanza de z utilizamos la fórmula que vale para las discretas. Eso es porque supusimos que z era discreta, pero ¿lo verificamos eso? ¿Que z es discreta? Y lo verificamos, sí, porque nosotros dijimos quién era el recorrido de z. Dijimos que era ese. Era Claro, o sea, el recorrido de X básicamente trasladado. va a sumar una constante, tipo un desplazamiento. Entonces está. Entonces está, si el recorrido de X era discreto, lo trasladás si es no discreto. Está. Pero ahora, como X es continua, Z es continua. Es verdad eso. Pero ¿cómo lo sabemos? O sea,
Uno que Porque composición de funciones continua, o sea, a ver, si yo agarro una función continua y le sumo una constante, la muevo nomás. claro, pero ojo o sea, X no es una función continua, X es una variable aleatoria. No hay R acá. Para hablar de continuidad tiene que tener la noción acá de distancia, tiene que tener R o Rn o algo, para hablar de que la X es continua. Porque que la variable aleatoria sea continua significa que tiene densidad, o sea, absolutamente continua. Para que valga la formulita de la integral, es para una distribución absolutamente continua. O sea, tiene que tener una densidad. ¿Cómo sé que Z tiene una densidad? Entonces, vamos a plantear. Entonces, el primer problema que aparece acá es, hay que justificar que Z, ahora que voy a borrar este mamarracho que hice acá. No, hay que justificar que Z es continuo. Es absolutamente continuo. Que tiene una densidad. Si justificamos, así, acá yo voy a poder escribir entonces la definición de esperanza con la integral. Ahora, si no es absolutamente continua, esa definición de esperanza no vale. ¿Entiendes? Porque justamente lo que iría ahí sería la integral en R de T por la densidad de Z. Antes de eso, yo tengo que, para poder aplicar la fórmula, tengo que saber que existe una densidad de Z. ¿Y qué sería una densidad de Z? Sería una función, o sea, la pregunta es, ¿existe, vamos a llamarle G, existe una función G que sea una densidad para Z? Porque ser continua no es que Z es una función continua, digo, absolutamente continua. Bueno, estamos diciendo continua nomás, igual, ahí le puse absolutamente, porque el pintor poniéndosela. Pero para decir que Z es continua, o sea, absolutamente continua, no es que Z sea una función continua, es que tenga una densidad, esa es la definición de ser continua, ¿sí? Absolutamente continua. ¿Y cómo la buscarían la G? Y bueno, si estamos en un caso lindo, la función de densidad es la derivada de la función de distribución. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se les ocurre hacer para buscar G? Y bueno, calcular la función de distribución de Z y derivarla, a ver qué me da. Y eso debería ser una función de densidad para Z. Entonces, bueno, calculemos cuánto vale la función de distribución. Vamos a llamarle de Z, f sub Z. ¿Cuánto vale f sub Z? Bueno, es la probabilidad de que Z sea menor o igual que T. ¿No? O sea, si tengo un T cualquiera real, estoy calculando la función de distribución de Z en el punto T. Pero no serían iguales la función de distribución. Capaz que yo estoy. Vamos a ver cómo quedan, porque, a ver, esto sería lo mismo que Z, puedo escribir quién es. Z es X más K, ¿no? Claro, hay algo que es igual, pero está bien, está bien. Vamos a seguir la cuenta, a ver dónde llegamos. Me quedó esto. ¿Eso cómo lo puedo reescribir? A ver si se dan cuenta qué es lo que me conviene hacer acá. Porque va a tener que aparecer las cosas de X, ¿no? De la variable X. Las funciones de distribución, de densidad, de lo que sea, variable X. Entonces, Y puedes pasar el K para el otro lado. Eso. Entonces te quedaría P de X menor o igual a K menos T menos K. Ahí va. Y esa sería la función de distribución para T menos K de X. Eso. Viste que no es igual, es trasladado. Claro. Hay algo igual porque lo trasladás. A ver si me entras. Eso sería como la f sub x de t menos k.
Esto, F, si yo tengo una F y lo evalúo en T menos una constante, la estoy trasladando a la gráfica para la derecha, cada lugares. Si está positivo, lo traslado para la derecha, ¿no? O sea, que a la conclusión que llegamos es que, suponete que K es positivo. Si esta es la función de distribución F de sub Z, esa trasladada para la derecha es la función de distribución. No, a ver, al revés, ¿cómo es la cosa? Si esa es la F sub X, esa trasladada para la derecha acá lugares, mira esta, la de la Z va a ser trasladada. Trasladada para la derecha, si K positivo, negativo para la izquierda. Está. Ya tenemos esa relación entre función y distribución. Bueno, pero entonces nos damos cuenta que es derivable la F sub Z, ¿no? Porque la F sub X es derivable. En casi todos los puntos, hay una cantidad finita que es la derivada. Esa F chica. Salvo la cantidad finita de puntos. Es por el teorema, ¿se acuerdan? Cuando esto es continuo, la derivada del integral de la es fundamental. Eso lo estuvimos mirando la vez pasada. Bueno, pero entonces voy y derivo a los perros, así, tomá. La derivada de esto es igual a la derivada de esto. Para todos los t. Menos en los pocos t en donde no es. No sabemos si es derivable la f sub x. Me quería por la derivada de esto, que es 1, porque está el t multiplicado por 1. Y esto que me quedó acá es justamente la f sub x de t menos k. Para todos los valores de t. Menos para los puntos ahí donde no es continua, que son 4. Entonces, esta es el candidato a densidad para la z. Esta sería la. ¿Existe una G que sea densidad para z? Sí, esa es lo que quedó acá. A ver si puedo. Lo que quiero borrar es ese redondel que hice yo. Entonces, esta es la G. O sea, la que sería la F sub Z. ¿Sí? Esta G sería una F sub Z, buscando la densidad para Z. Bueno, va a tener que ser la densidad de X, que ya sabemos que tiene, trasladada. Bueno, y ya está, es eso. Si la función de distribución, su derivada, es derivable en todos los puntos, salvo una cantidad finita, como pasó acá, y esa derivada, que es esto, ¿cómo se llama? Bueno, es continuo, como pasa acá, sabemos cantidad finita de puntos, entonces está, esto es una densidad. O sea, recién ahí podés demostrar que puedes aplicar la función, la definición de esperanza con la integral. Exacto. Entonces ahora sí, dale. Vamos, porque después el resto sería análogo, digamos, a parte anterior. Ahora vamos a ver, me quedaría en R de T por F sub Z de T. ¿No? De acá se deduce que Z es continuo. Es absolutamente continuo. Y entonces ahora sí, le puedo hacer la cosa. Dale, ¿y cómo seguimos acá? Vamos a poner entre menos infinito y más infinito en vez de R, que es lo mismo. Vale, terminamos y tomo un descansito. Y ahí podrías quizás aplicar lo de antes, ¿no? Ya tenés cuánto es f de z en... Esto. O sea que además de tener que usarlo antes, ahora lo necesito también. Así que, digamos, no fue entre menos infinito y más infinito, sería t por f sub x de t menos k. Bueno, lo termino yo rápido porque si no, no vamos a descansar nunca. La integral impropia ya la escribo como un límite. Es un límite cuando, no sé, cuando A tiende a más infinito. No, pará, el A lo ponemos abajo.
cuando A tiende a menos infinito, y cuando B tiende a más infinito, lo escribo todo así junto a lo bestia, sería la integral entre A y B, ¿no? O sea, ¿esto qué significa? Ya más o menos la vez pasada lo hicimos a lo bestia, pero ahora lo estoy escribiendo un poco mejor. Hay que integrar entre un A y un B y después tomar límites. Sería T por F sub X dt menos K dt. Yo necesito que me aparezca esto, la integral de, no sé, esperanza de la X. Necesito que me aparezca eso, de J. Acá. Porque esta cuenta me tiene que dar la esperanza de la X más K. Entonces, como necesito que me aparezca esto, voy a hacer un cambio de variable. Voy a llamar U a eso, o S. Hago ese cambio de variable. Así puedo copiar esto. Me faltó el B, pero igual lo voy a tener que borrar, así que esto también lo voy a tener que borrar. Uy, para que se me... ¿Hola? Bueno, el cambio de variable que hago es este, el cambio de variable. Vamos a llamarle, no sé, S a la T menos K. Es igual de T. Bárbaro, vamos a hacer cambio de variable. Entonces acá me queda. Ahí me va a quedar S. Ahí. Y en vez de T, de S, ¿no? Y acá, donde dice T, ¿qué le pongo? Cuando haga cambio de variable. Tendrías que hacer S menos K, S más K en realidad. S más K. Está bien, ¿no? S más K. Sí. Eso. S más K. Dale, y con los límites de integración, ¿qué hay que hacer? Cuando hace el cambio de variable. Aplicado el cambio de variable. Acá va a quedar B menos K. O sea, si yo defino el cambio de variable S igual a, yo que sé, G de T, por así cambio de variable, acá arriba tengo que poner G de A, G de B y G de A. Para mi G es eso. Está aplicado. Estoy aplicando el cambio de variable. A menos K. No importa, ¿no? Porque te está yendo al infinito. Claro, no importa, pero por ejemplo, si la función hubiera sido T cuadrado, en vez de T menos K, exactamente lo que voy a decir está perfecto. Esto sigue teniendo más infinito, igual que si fuera solo B. Y eso lo vamos a usar. Pero si fuera T cuadrado no era lo mismo, porque este ya no tiene menos infinito. Entonces sería el cuadrado. Era, ¿viste? Pero es menos K y eso no va a cambiar con que eso que está ahí arriba tienda a más infinito, que tiene menos infinito. Bueno, ahí separo, ¿no? En dos integrales. Así copio todo el dicho este de vuelta. No sé por qué lo borré. ¿Y ahora? No me pregunten qué pasó ahí. Separan dos integrales. Una va a tener solamente S. Y la otra parte va a tener solamente el K, que lo escribo acá afuera porque es el factor común. Bueno, a ver si podemos terminar de hacer esta cuenta una vez. Ya sabes que te da K por 1, ¿no? Ahí va. Esto da, o sea, esto que está acá, ¿a qué va a atender? Porque tengo que calcular un límite, ¿no? Para mí le puse el símbolo igual, esto es igual a esto, es igual a esto. Eso ahí me va a atender a la integral entre menos infinito y más infinito de la densidad de X. Es 1. Bueno, se llama S, la verdad. Entonces ahí esa parte tiende acá, porque está por acá. Y esto Y eso daría la esperanza, ¿no? tiende a la integral de menos infinito, ahí va, y más infinito de esto. Y tiende cuando haces el límite acá, ¿no? Te da esperanza X. Que es la esperanza de X. Claro, conclusión entonces, ese límite es igual a la esperanza de X, la equitación de la esperanza de X, más K. Ahora sí termino. Paramos un rato y seguimos después, en 5 minutos. Dale. Bueno, ahí estamos. Entonces, digamos, básicamente lo que hicimos fue, en dos casos particulares, probamos que la esperanza de X más Y
es igual a la esperanza de X más la esperanza de Y, para cuando Y es constante y para cuando X es o discreta o continua, ¿no? Y bueno, en caso general que X e Y sean cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, se podría hacer el caso de que las dos son discretas o que las dos son continuas. Si quieren pueden leerse eso, hay lugares donde en los libros está probado para esos casos. El caso general es bastante más difícil. Bueno, entonces seguimos con las propiedades. Así que digamos, sobre la propiedad 1, esa que teníamos, esperanza de X más Y igual a esperanza de X más esperanza de Y, y bueno, con esto que hicimos nos quedamos contentos, ¿no? La 2 que teníamos era que la esperanza de un número por X es el número por la esperanza de X. Yo diría que esta se la dejo para pensar. A ver si la pueden hacer. ¿Ah? O sea, háganlo en dos casos sería. O cuando X es discreta, que ahí lo que va a pasar es que alfa por X va a ser discreta. O cuando X es continuo, en densidad, y que todo funcione bien, ¿no? Que la derivada de la función de distribución sea la densidad. O sea, que te quede derivable esta, o sea, que esta es continua. O sea, que una cantidad finita de puntos. En esos dos casos. Bueno, si cuando sea continua la X, alfa por X va a ser continua. A ver si les sale. ¿Tá? Es parecido, porque hoy era más K, sumo un número, después en algún momento pasa restando ese número, no sé qué. Acá, bueno, también, al tener un alfa multiplicando, en algún momento va a pasar dividiendo. ¿No? En realidad, para pasarlo dividiendo habría que estudiar aparte, ¿no? En el caso alfa igual 0. Si alfa es 0, es obvio que se cumple esto, porque si alfa es 0, te queda 0 por una variable aleatoria, te queda una variable aleatoria constante igual a 0 acá. Constante igual a 0, y la esperanza de una constante es la constante, 0. Y bueno, este lado va a quedar 0, por algo va a quedar 0 también. Ya no. El caso alfa igual 0, lo estudian aparte rapidito al principio, y te dicen que vale, y después ya trabajan con alfa diferente de 0, y va a haber que pasarlo dividiendo, digamos, en algún momento ahí. ¿Ah? Acá el punto que pasa restando. A ver si les sale, ¿tá? Se los dejo como ejercicio teórico. ¿Sí? Dale, avanzamos un poco más. La 3 es bastante fácil para nuestros casos, ¿no? Dice que si X es mayor o igual que 0, entonces la esperanza es mayor o igual que 0. Bueno, ¿qué es eso de que vamos a hacer acá una demostración o discusión de esa propiedad? No le pongo demostración, le pongo nada. Hago una asterisco. Bueno, para empezar, ¿qué significa esto de que es mayor o igual que 0? Bueno, es que es mayor o igual que 0 todos los valores. O sea, la variable aleatoria, acá voy a poner omega. O sea, eso sería lo mismo que decir que el recorrido de la variable aleatoria, ¿sí? Los valores que toma, son todos positivos, está incluido en el intervalo 0 más infinito. ¿Sí? Y bueno, en ese caso es una pavada, porque ya está, digamos, si X es discreta, no sé si lo ven ya, si X es discreta como la esperanza, la formulita. Es la sumatoria en aquellos t del recorrido, que por lo general van a ser enteros naturales, de t por una cosa positiva, probabilidad de x igual a t. Y bueno, como estos son números positivos, eso es más igual que 0. No, estos son positivos, los t, y las probabilidades son positivas. Ya, queda eso, ¿no? ¿Qué pasa si X, o sea, en el caso discreto, sale al toque? ¿Qué pasa si X es continuo? Que vamos a suponer que es absolutamente continua, que es derivable y todo, salga una cantidad finita de puntos, en el mejor de los casos. ¿Tá? En ese caso, a eso le llamamos continuo. ¿Tá? Ahí ya, no sé, a ver, vamos a pensar un segundito, porque quiero avanzar, pues estamos trancados con estas cosas. ¿tá?
Y bueno, la definición sería la integral entre menos infinito y más infinito de t por f sub x de t. ¿Y cómo deduzco que es mayor o igual que 0 a eso? ¿A alguien se le ocurre una idea? Porque ¿dónde está el problema? Esto es positivo, es la función de distribución. ¿Sí? ¿Está? Si quieren lo piensen, es la función de densidad, digo. Si quieren lo piensen así, la función de distribución, sí, se acuerdan que siempre era una función entre 0 y 1, ¿no? Entre 0 y 1, y que iba creciendo. ¿No? Podía tener alguna parte donde no sea derivable, ¿no? Pero va creciendo. Entonces cuando la derivas, y te da esto, y te da positivo, porque es creciente, ¿no? O sea, esa parte, no sé, ya habíamos mencionado que la función de densidad era positiva, pero bueno, lo pueden pensar así también. Pero este t puede llegar a ser negativo, porque el integral va de menos infinito a más infinito. Si fuera, por ejemplo, en vez de fuera de 0 más infinito, está. Es positivo el integral, porque el integrando es positivo. T es siempre positivo, pues entre 0 y más infinito. Y bueno, esto es mayor o igual que 0. Estoy diciendo positivo, pero debo decir mayor o igual que 0. Pero no es el caso. Tiene un menos infinito acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que piensan ustedes que tendría que pasar? Pues yo, esto tengo que concluir que es mayor o igual que 0. Para que sea igual, por ejemplo, tendría que ser simétrica, ¿no? Lo que nosotros sabemos, hay que usar que nosotros sabemos que x es mayor o igual que 0, ¿no? Eso no es nuestra hipótesis, hay que recordarse. No entiendo porque vos decís Pero yo pensaba porque, claro, sumás el área para un lado y el área para el otro, y tal, ahí daría 0 en ese caso, pero... Vamos a hacer un dibujito. Suponete que hago una así. Una f sub x así. Esta no podría ser, porque mirá, la probabilidad de que x esté entre menos 1 y, bueno, poner menos 10 y menos 5, la probabilidad que x esté ahí, entre menos 10 y menos 5 es esta área, es positiva. Y estamos diciendo que no puede estar. X toma valores solo positivos. Aproveché lo que dijiste para dibujar una función de distribución y agarrar para otro lado. ¿Cómo tendría que, si yo sé que x es mayor o igual que 0, siempre, para todos los omeguitas, no puede tomar valores negativos? ¿Qué pinta? ¿Qué tendríamos? No puede tener esa pinta, ¿no? Porque si vos te basás en la definición, de menos claro, infinito a o sea, si 0. vos te basás en la definición, Dale, debería ser dale. 0. Claro, debería ser 0 por cómo definiste. O sea, por la definición de la función de la f minúscula esa. Bueno, ahí va, lo que decía Gastón también, ¿no? La pinta tendría que ser así. Como la exponencial que vimos, ¿se acuerdan? Tiene que venir 0, clavado 0. Y está ahí, ¿por qué? No, Y eso se cumple porque los t de menos infinito a 0 no pertenecen al recorrido. Bueno, hay que probarlo eso. Digamos, a ver, lo que yo sabría es esto. Si yo agarro cualquier intervalo, a B, pero che, acá. Si yo agarro cualquier A y B negativos, yo sé que para cualquier A y B, para cualquier A y B negativos, este podría ser menor o igual que 0 en realidad. El B podría llegar a ser 0. Para cualquier A y B, yo sé que la integral entre A y B de la función de distribución eso tiene que ser igual a la probabilidad de que X pertenece... Distribución no, dale, digo, hablo re mal. La probabilidad de que X esté en ese intervalo, o capaz que lo puedo hacer con desde menos infinito en vez de la... Bueno, no importa, esto es el intervalo AB, eso es 0. Porque X no pertenece al intervalo AB. Porque X, como tengo que ser siempre, nunca pertenece. Que pertenezca al intervalo AB, esto es vacío. Esto es vacío. No hay omeguitas, de forma que X de omeguita pertenezca al intervalo AB. ¿Por qué? Porque AB es el intervalo incluido en los reales negativos, y bueno, y X nunca toma valores allí. Entonces, sabés que la integral de la función en cualquier intervalo da 0. De ahí hay que deducir que entonces
la función vale 0. Que si la función vale, para todo t menor o igual que 0. ¿Está? O menor que 0. En el igual 0 no sé qué puede pasar. Menor que 0. O sea que tiene que ser así como está acá, 0. El recíproco es obvio, ¿no? Si la función vale 0, como está acá, ahí, entonces la probabilidad de que pertenezca acá va a ser 0. ¿Está? Yo tengo que deducir esto. Una vez que deduzco eso, ahí puedo venir y decir, bueno, esta función vale 0 desde menos infinito hasta 0. Y está. Toda esa parte de la integral impropia la saco. Lo pongo de 0 más infinito. Porque de 0 hasta menos infinito vale 0. Esta. De t, bueno, escribo cualquier cosa, y ese es positivo. ¿eso? Si era 0 acá abajo, ya habíamos resuelto el asunto. Entonces, la idea pasa por esto. Por eso está en azul. Entonces, les dejo para pensar ustedes justificar lo del azul. ¿no? Justificar lo que está en azul. Si yo sé que tengo una función que su integral, si quieren, hacen así. Suponen que esta función, como lo estamos suponiendo, es continua, sabe una cantidad finita de puntos, no sé. O si quieren, suponen que está continua, para simplificar. Entonces la función va a tener que, y la integral de esa función en cualquier intervalo, de estos, da 0, entonces la función tiene que ser 0, para cualquier t negativo. ¿no? Si la función f sub x hay partes donde no es continua, hay una cantidad finita de discontinuidades, bueno, podría ser que, ¿no? Pero para todos los t negativos, vamos a agregarle acá, salvo una cantidad finita tal vez. O sea, no tengo que ser para todos los t negativos, podría haber algunos t negativos que no valga 0. O sea, y lo que te estoy diciendo es que esta función verde, en vez de ser 0, podría acá tener un valor ahí, y después 0, 0, 0 acá, algún valor acá. Pero eso no te va a cambiar que la integral vale 0. Esta parte. ¿no? Entonces lo dejo ahí para pensar. ¿está? En el caso discreto, una pavada. En el caso continuo, tenemos este detalle. Lo dejo para pensar. ¿está? Así podemos avanzar. Pero lo que pasa es que si no, no terminamos. La propiedad 4 era que si tengo x menor que y, entonces la esperanza de x menor o igual que la esperanza de y. Bueno, sale de lo anterior. ¿Sí? A lo bestia sería así. ¿Cómo es la cosa? Hago así. Calculo o sea, yo calculo esta variable aleatoria, x menos y. Vamos a poner demostración acá. X menos y, esa variable aleatoria. Esa variable aleatoria, x menos y, es, o reserves, y menos x, no, porque tiene positivo. Sí, y menos x. Considero la y menos x. Es una variable aleatoria, de positivo. Porque positividad, bueno, lo que pasa es eso. Eso de vuelta significa que x de omeguita es menor o igual que y de omeguita para todos los omeguitas. ¿no? Bueno, entonces esto también. Entonces esto pasa restando, queda así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto que está acá, vamos a llamarle z. Vamos a hacerlo así, sea z. Z, la misma z. Entonces, vamos por partes. Z es mayor o igual que 0. Por hipótesis. Pero más esa z, en realidad, es una combinación de estas cuentas. Es una variable aleatoria multiplicada por un alfa y después sumado dos variables aleatorias. Pues es una combinación lineal, ¿no? Es y más menos 1 por x. Vamos a escribirlo así para que se entienda lo que quiere decir. Este es igual a y más alfa, mirá, menos 1 por x. Entonces, ¿cuánto vale la esperanza de z? Y bueno, la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas. La esperanza de una más la esperanza de la otra. Con la propiedad 1. La propiedad 1 que demostramos en un caso particular nomás. Y acá estamos en la presencia de que tengo un alfa multiplicando la variable aleatoria.
Entonces eso sale para afuera, la propiedad 2. El alfa sale para afuera. La esperanza de I la dejo igual. Y me queda más, bueno, sale el alfa para afuera, me queda menos 1. La esperanza. ¿Lo ven? De X. ¿No? Bien, así que me quedó la esperanza de I menos la esperanza de X. Digamos, a partir de que la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas, y a partir de que el alfa sale para afuera, a partir de la linealidad, digamos, uno ya puede hacer así la esperanza de cualquier combinación lineal, no sé, alfa por X más beta por Y, y aplica la linealidad nomás, alfa por la esperanza de X, más beta por la esperanza de Y. Y si hay algún menos, es como que el coeficiente sea negativo, o sea, si fuera más o menos. ¿Ah? La propiedad usuaria de linealidad. Bueno, y me faltó escribir una cosa, la esperanza de Z tiene que ser mayor o igual que 0. Por la propiedad 3, porque estamos diciendo Z positivo, la esperanza es positiva. Y la propiedad anterior, propiedad 3. Y bueno, entonces esto es positivo, ya está. Esto pasa restando de vuelta, esto pasa restando para allá. Me queda esperanza de X. No igual la esperanza de Y. Bueno, lo hice medio rapidongo, pero ¿se entendió? O sea, ¿hay preguntas? Es aplicar la linealidad y aplicar la linealidad con la parte 3. Esta es fácil porque ya se basa en propiedades. Hay pila de propiedades de este tipo. En otro contexto, con las integrales. Con las integrales también pasa. Vos agarrás y definís la integral en cálculo 1. Y decís, probá, bueno, si la función es positiva, entonces la integral entre A y B de la función es positiva. Probás eso, el teorema 1. Y además sabés la linealidad y todo, ¿no? La integral. Entonces después decís, bueno, si f es más chica que g, la integral entre A y B de la f es menor o igual que la integral entre A y B de la g. ¿Cómo se demuestra? Y es lo mismo, haces f menos g o g menos f va a ser positivo. Va a ser que g menos f es mayor o igual que 0. Entonces la integral entre A y B de g menos f va a ser mayor o igual que 0, por la propiedad 1. Ahora, esto se separa en la integral de g menos la integral de f. Está restando. Es la misma notación, pero dice esperanza en la integral. Ahí les tiré como una idea de que hay estructuras en las demostraciones que son iguales en varios cursos, ¿no? Bueno, entonces de la propiedad 1, 2 y 3, se deduce la 4. ¿Y cuál más vamos a ver? No, la independencia la vamos a dejar para después. ¿Está? Les recuerdo acá. La independencia la vamos a dejar para después, para definirla bien después. ¿Sí? Es que la esperanza del producto, esta es la 5. Ojalá para que viene. La esperanza del producto es el producto de las esperanzas. Solo si son independientes X e Y, que no voy a definir hoy, porque ya no hay tiempo, que son independientes. ¿Está? Esto es, sí, X, Y, independientes. ¿Está? Esta la dejamos, la vamos a usar ahora después, pero la dejamos para discutir la que viene. ¿Está? Porque quiero moverme quiero avanzar un poco más y ir a esto. Hay unas fórmulas para calcular las esperanzas, que lo voy a poner acá. Para cuando uno calcula una función de una variable aleatoria. ¿No? Voy a poner proposición. Acá no es el azul. Proposición. Entonces, uno va a tener una variable aleatoria. X es una variable aleatoria. Y además va a haber una función. Vamos a llamarle G. Una función de R en R. Función. Bueno, la función tiene que ser medible, por lo menos. A nosotros vamos a... O sea, esta función tiene que tener alguna regularidad, vamos a decir. ¿Sí? No lo voy a escribir bien en el teorema. Para las funciones G que vamos a utilizar esta proposición, va a valer. ¿Tá? Bueno, pero la cuestión es que yo ahora me formo una variable aleatoria, que la nombro acá, pero después me defino una Z, que es G de X. Lo pongo entre paréntesis porque no tiene por qué ir en el enunciado del teorema, de la proposición.
esa z, si yo defino z igual a g de x, ¿qué es z? ¿Cuánto vale z de una omeguita? Si esto es una variable aleatoria, quiere decir que para cada omeguita vale algo. ¿Cuánto vale? A ver si se dan cuenta. A ver si lo intuyen, pues es una definición. ¿No? Es como una función compuesta, ¿no? Es la compuesta, es hacerle g G al resultado de aplicarle X al omega, ¿no? exacto. G al resultado de aplicarle x al omega. Digamos, uno podría escribir g compuesto con x en realidad. Eso lo cuento paréntesis, pero ya está claro a qué me refiero con g de x, ¿está? Eso era para entender la notación. Bueno, y te dice así, te dice, bueno, si es discreta, si x es discreta, entonces la esperanza de g de x, de esa variable, la z esta que está acá, es igual a la sumatoria de los t en el recorrido de x de g de t, ahora, g de t, por la probabilidad de x igual t. O sea, en la definición de esperanza, acá aparece solo t, dice ahí. Acá en la fórmula, en vez de t, dice g de t. Pero eso te da la esperanza de g de x, no de x. ¿Está? Voy a poner acá, siempre que converja absolutamente. La serie. Para que valga la igualdad esta serie, bueno, además de ser convergente, tiene que converger en valor absoluto. ¿Está? Bueno, si x es continua, a lo que nosotros le estamos llamando continua, que es con todas las hipótesis posibles, derivables, una cantidad finita de puntos, todo. Parecida la fórmula, pero va a ser con una integral. La esperanza de g de x, de g de la variable aleatoria, es igual a la integral en R, o sea, de menos infinito más infinito, y va a ser g de t por f de t, f sub x. Y acá sí, esta integral, como tiene una función cualquiera ahí, esa integral puede ir cambiando de signo, puede ser positivo, negativo, positivo, negativo. Cuando solo decía t, el integrando es positivo a la derecha del 0 y negativo a la izquierda del 0. Pero ahora que sí se puede ser positivo o negativo, acá sí hay que pedirle, siempre que converja absolutamente. Converja absolutamente. La integral impropia, ¿no? Porque estaba de más infinito a menos infinito. O sea, cuando le pones un b acá, le tomas el límite y acá voy a tomar el límite. Cuando eso el límite exista definito, pero en valor absoluto acá. ¿Eh? Bueno, este no precisa, este parte de valor absoluto. ¿No? Bueno, esa fórmula la voy a planchar nomás y la vamos a aceptar. ¿No? Y ahora la vamos a usar. Si tenemos tiempo. Entonces, se puede calcular la esperanza de una función de una variable aleatoria, que sería la composición, que es el g de x. Y es simplemente, en la fórmula queda fácil, queda sustituir t por g de t, en el que va multiplicando. En la definición de esperanza que va multiplicando ahí, en vez de ser t, le pones g de t y tamaño. ¿Ah? Bueno, esto sí que no le vamos... Para el caso discreto se puede probar. ¿Tá? Pero vamos a avanzar. Esto lo dejo ahí. Vamos para el siguiente.
Vamos a definir el segundo momento. La esperanza se le llama primer momento de la variable aleatoria. Y lo que viene ahora es el segundo momento, que es la varianza. Entonces, vamos a definir eso, varianza. ¿Está? De una variable aleatoria. ¿Está? Entonces, la idea es esto. Definición. La varianza de X es igual a la esperanza de esto. De X menos la esperanza de X al cuadrado. ¿Está? Eso se define así la varianza, como la esperanza de X menos X cuadrado. ¿Está? Ahí está. Bueno, entonces, y se define así cuando cuando la esperanza de X cuadrado es finita, digamos. Eso capaz que lo miramos bien la que viene. Esto cuando... Es lo mismo llamarlo segundo momento central. Sí. Sí, central. Nosotros no vamos a mirar todos los momentos, vamos a mirar el primero y el segundo, y está. Eso de momento, punto ahora, porque está, no vamos a ponernos a trabajar con todos los momentos. Capaz que puede haber un ejercicio que pida que trabajen un poco con eso, se lo va a definir. ¿Tá? Nosotros nos vamos a contratar con la esperanza y con la varianza nomás. Vamos a ponerle cuánto existe. O sea, para que exista tiene que pasar varias cosas, ¿no? Tiene que existir la esperanza de X primero, es un número. Bárbaro, entonces yo ahora tengo ese número y me calculo esta variable aleatoria. A X le resto el número y a lo que me da le llevo el cuadrado. Eso, a su vez, tiene que tener esperanza. ¿Tá? Después vamos a ver que el cuando existe se puede escribir así, que es cuando la esperanza de X cuadrado existe. O sea, definida. Después lo miramos esto. ¿Tá? Capaz que ahora pinta. ¿Tá? Así que es cuando pasa eso. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a... Porque o nos metemos con propiedades o nos metemos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo y dejamos la propiedad para después, porque si no va a ser todo el tiempo demostrando cosas. Hacemos algún ejemplito. ¿Tá? Entonces es como que tiramos esa fórmula y bueno, calculamos. Y por ahora calculamos nomás. Pero después miramos bien el asunto este. Bueno, hay una primera como propiedad que es esta. Que sirve para el cálculo, digamos que es. O sea, escribo las propiedades, pero no las demostramos, las aceptamos. Lo primero, hay unas propiedades ya escritas ahí. Esta esperanza existe, sí, solo sí, pasa eso. ¿Tá? Lo otro son unas propiedades chiquititas, que están acá, que son 3 nomás. A ver si me escribe esto. Se queda muerto el puntero. Está. Escribo las propiedades. Son 3 propiedades sencillas. Uno es que la varianza siempre da un número positivo. Lo segundo es que si tienes la varianza de una combinación lineal así, de un AX más B, es A cuadrado por la varianza de X.
La raíz cuadrada de la varianza es lo que se llama desviación estándar, ¿no? Hago acordar eso. Sí, después, que suelen llamarle con una letra griega, ¿no? Es como un... Eso. sigma. Y la esperanza con mu, como la normal, que tiene un parámetro sigma y un mu. Ese sigma y ese mu son justamente la esperanza, la varianza de la normal. Para acá, Chito, me falta la última propiedad. Si son independientes. Si son independientes las locas, la varianza de la suma es la suma de las bases. Todavía falta decir que son independientes, ¿no? Pero si ya vamos adelantando la definición de varianza para calcular la definición, para calcular una varianza. Y después vamos a ver alguna propiedad de esta. Esta queda para probar la que viene, ¿está? Y también esto. Entonces, con blanco, ejemplo. Vamos a agarrar la normal. Normal estándar, 0,1. Che, yo la otra vez, no sé, yo le puse normal para cuando no era 0,1. Mu sigma, o le puse normal mu sigma cuadrado. Porque me entró la duda. La de parámetros es muy sigma. Yo le puse así, o sin el 2. Me quedé con esa duda, porque veo que algunos le ponen el 2 acá, otros no. No importa. Bueno, en ese caso, el objetivo es calcular la varianza de esto, ¿sí? 1. Entonces, vamos a mirar un poquitito. La esperanza se la habíamos calculado a esta. Vamos a recordar cuál era la función de distribución. Que f sub x de t era la cosa. Que era 1 sobre raíz de 2pi. Nunca me acuerdo de esto, bien me tengo que estar fijando siempre. 1 sobre raíz de 2pi, ponele e a la menos t cuadrado sobre 2. Puede ser, no estoy seguro. A ver cómo es esto. Sí, me parece que es esto. Esta es la función de distribución de la normal 0,1. Vale, entonces vamos a aplicar la definición de varianza. Vamos a calcularle la varianza. La esperanza ya se la calculamos la otra vez. La esperanza ya sabemos que es 0. Creo que le calculamos la esperanza a una mu sigma. Y nos dio mu. Lo que hicimos eso. Bueno, la esperanza era 0. Que había que hacer la integral de esto multiplicado por t. Sí, le hicimos partes, me acuerdo. Calculamos esto. No estoy del todo seguro. Bueno, supongamos que ya calculamos la varianza, la esperanza dio 0. Ahora vamos con la varianza. No sé por qué no me acuerdo bien si calculamos la esperanza. Bueno, entonces, ¿qué es la varianza? Digamos la fórmula. Es la esperanza de algo. Es la esperanza de x, vamos a poner paréntesis recto acá. X menos su esperanza, que sacar tu número, elevado al cuadrado. Buenísimo. Entonces, en nuestro caso, el número que le resto, esto, es 0. Así que me queda nada más, esperanza de x cuadrado. ¿Está? Bueno, y acá viene lo de esperanza de g de x. Esto, lo que vimos antes. Porque esperanza de g de x, en este caso es continua, es la integral de g de t por f sub x. La fórmula que vimos antes. Pero ¿quién es la g acá? Para que diga, ¿qué sería la g de t? Para que esto sea esto. Y bueno, t cuadrado. ¿Sí? Entonces usamos la fórmula esta, que la dejo pintacito de prolija acá, con esa función g, t cuadrado. Entonces eso es, por la fórmula esa del otro lado, es la integral sobre r de g de t, o sea, t cuadrado esta vez, por la densidad. 1 sobre raíz de 2pi. ¿No? Bueno, ahí la función, el integrando, esto es par, la integral esta es par. La esperanza sería un cálculo igual, pero en vez de cuadrado, t queda 0, porque queda impar la integral.
una cosa impar así, la integral da 0, por eso la esperanza es 0. Pero ahora estamos con la varianza que es un t cuadrado ahí. Ahora la función esa es par, entonces algo ahí, y 0 vale 0 porque está por t cuadrado, puede que sea algo tipo así, el 0 vale 0, y entonces es par, el integrando. Entonces es el doble que de 0 más infinito, integrar en R. Vamos a hacer eso. Es igual a 2 veces integral entre 0 y más infinito. Ese, bueno, t cuadrado, 1 sobre raíz de 2pi, que es la menos t cuadrado sobre 2. Vale, vamos a la cuenta. Vamos a lo bruto. Acá vamos a hacer partes. ¿Cómo es que hacemos partes acá? Hay que... uno de estos t lo utilizo para... Acá hay 2t. Uno lo voy a derivar y el otro lo quiero separado ahí. Lo quiero como t por t. El primer t lo voy a derivar y todo lo otro lo voy a integrar. Entonces, bueno, a ver, le hago partes. Me queda, bueno, el 2 ese que está acá afuera jodiendo. Entonces el t lo dejo como t. Pero ahora integro esto. Y si integro eso me queda un menos, hay un menos, y un 2 va a quedar, ¿no? Menos 2. La constante se la dejo acá adentro. La podría sacar para afuera. Queda la menos t cuadrado sobre 2. No, el 2 no va 1 más. Cuando derivo, claro, me aparece un 2, pero como dice un medio, se le va. A ver si está bien, si esa es primitiva. Sería, yo derivo esto, me va a quedar la constante, y me va a quedar un 2t sobre 2 menos esta es la primitiva. Bueno, esto va a ser 0 y más infinito. Menos el 2 que está de hoy ahí. Y ahora lo que voy a hacer es, la primitiva el que le hice primitiva lo dejo igual, pero derivo el t, va a quedar 1. La menos integral va a quedar un más, porque hay un menos acá. 1 sobre raíz de 2pi, entre 0 y 1. Queda menos t cuadrado. Entre 0 y 1 no, entre 0 y más infinito. Va a ser 2. O sea, escribí esta, la primitiva de esta, y la derivada de esta que es 1. Bueno, a ver, acá hay que calcular estos límites. Cuando t tiende a más infinito, hay un t multiplicando acá, pero hay una exponencial dividiendo. Da 0. Y en 0, esto va a 0. Da 0, el límite más infinito de todo esto da 0. Que quedó mal acá, ¿no? Esto va acá, y esto va acá. Ahora sí. Es todo esto en el límite más infinito, que da 0, menos todo esto en 0, que da 0. O sea, esa parte da 0. Y acá, esta integral no me acuerdo cómo la calculamos la otra vez. Esta integral ya la calculamos, ¿no? Otra vez calculamos que la integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos t cuadrado, esto daba raíz de pi, ¿no? Esta fue la que calculamos, ¿no? Pues acá lo que me aparece es entre, bueno, y si lo haces entre 0 y más infinito es la mitad, ¿no? Si lo haces, es par esto, ¿no? Si lo haces entre 0 y más infinito, esto dividido la mitad integral. Pero ahora en el integrando, en vez de tener a la menos t cuadrado, tenemos a la menos t cuadrado sobre 2. Entonces habría que hacer un cambio de variable que es u igual a, que diga t sobre raíz de 2. Entonces el dt es, claro, voy a meter un raíz, el de u, acá está un dt, que yo lo puse. El dt es igual a raíz de 2 por u. Entonces me va a quedar, esto es igual a la integral entre, si me infinito también, me va a quedar e a la menos u cuadrado sobre 2, y en vez de poner dt le pongo esto, raíz de 2 de u. Todo eso es igual a la integral anterior, que da raíz de pi sobre 2. Y ahora pasaría dividiendo, a ver si está bien. Ahí va, entonces,
para que esta constante la ves acá para afuera. La saco para afuera ahí. Está. Y esta integral entonces me quedó esto y dividido raíz de 2. Entonces, eso me quedaría, a ver si me da bien la cuenta. Según mis cálculos en rojo acá, que los hice apurados, esa integral es raíz de pi dividido 2 por raíz de 2. Entonces, raíz de pi se me va con el pi, los pi se van, este pi con este pi se va, me van dividiendo, hay un 2 dividiendo que se va con el 2 multiplicando, y me queda un raíz de 2, me está quedando un medio, me está quedando todo esto. Esto me estaría dando un medio. Pero está mal, porque tiene que dar 1. Bueno, entonces, la cuenta la voy a dejar por acá, pero se trata de, capaz que me estoy acordando mal de cuánto da esta integral original. ¿Sí? Esta integral que queda acá, ustedes la pueden calcular con el truco que hicieron otra vez. ¿Sí? Calcúlenla bien y la cuenta tiene que terminar dando 1. ¿Ah? Voy a poner un signo de interrogación acá porque algo pasó en las cuentas. Posiblemente acá. Bueno, porque me queda uno sobre raíz de 2 y otro sobre raíz de 2 acá. Entre los dos dan un medio, no 1. Pero bueno, buena cuenta también. Bueno, ahí quedó entonces la varianza, me queda 1, de la normal 0,1. Y ya estamos en hora. Se me fue el tiempo con la cuenta y al final no la hice bien. Repasen esta cuenta, háganla bien, deduzcan bien el valor integral. Y que les dé 1 ahí, ya está. Bueno, dejamos por acá y seguimos la que viene, que ya hace 2 horas y media que estamos. La seguimos el lunes. Subo las 2 clases ahora de tarde. Dale, Peca, nos vemos. Un abrazo. Nos vemos, chau, chau. Chao.